Sí, ayer, bueno, a partir de ayer ya tenemos todos los carriles habilitados de la carretera. Lo que sucedió fue pues algo que normalmente pues ocurre en la carretera. Sucedió en la tormenta Amanda Cristóbal, sucede en las diferentes lluvias que se tienen en los inviernos. Bueno, solo en la tormenta Amanda Cristóbal tuvimos 133 derrumbes, para mencionar un dato, ¿verdad? En la tormenta Eta y Iota también tuvimos una cantidad considerable de derrumbes. Muchos de ellos pues son pequeños, pero de alguna manera generan ciertas afectaciones y te dice lo vulnerable que es esta carretera. En este caso pues lo que tuvimos fue un desprendimiento de algunas rocas y ese material pues arrastró también un árbol, y este árbol pues lamentablemente cayó sobre un vehículo. La persona que estaba conduciendo este vehículo lamentablemente pues falleció. Eh, y bueno, nosotros para poder habilitar este tramo lo más rápido posible, pues empezamos a trabajar. Se inhabilitaron los dos carriles de la carretera del sentido desde el área metropolitana hacia el occidente del país. Y habilitamos un carril reversible. Nosotros tenemos del otro sentido, desde el occidente hacia el área metropolitana, tres carriles de subida. Entonces habilitamos en el horario de la tarde, del día domingo, habilitamos un carril para bajar y dos carriles para subir de esto, para poder garantizar circulación en ambos sentidos. Claro, en los momentos de mayor intensidad de lluvia que tuvimos en algún momento de la noche, nosotros sí tuvimos que hacer un cierre total de la carretera, porque en los taludes habían quedado algunas rocas, y estas rocas pues tenían un riesgo inminente de que pudieran llegar a caer a la carretera y pues poder generar pues alguna tragedia. Entonces por eso se tomó la decisión en un momento pues de cerrar totalmente la carretera de Los Chorros el día domingo, mientras pasaba la lluvia, mientras se removían también algunas rocas de gran tamaño. Y luego de esto pues se volvió a habilitar nuevamente el tránsito vehicular, pero de manera restringida, siempre teniendo un carril de bajada y dos carriles de subida, porque normalmente los domingos en horario nocturno hay muchas personas que entran al área metropolitana, ¿verdad? Entonces por eso fue que lo habilitamos de esta manera. Ahora bien, el día lunes, el día de ayer, iniciamos también, pero con circulación restringida. Teníamos habilitados todos los carriles de la carretera, que son 5 carriles, pero en el tramo donde se había dado el derrumbe, pues lo teníamos restringido, un tramo de cerca de 200 metros aproximadamente, porque queríamos hacer algunas actividades de limpieza y de remoción también de algunas rocas. Entonces, mientras tanto, mientras se realizaban estas actividades, pues teníamos restricción de circulación. A eso del mediodía del día de ayer, hicimos unas detonaciones en la carretera, dinamitamos unas rocas de gran tamaño también en la parte alta de los taludes, y también algunos que habían quedado en la carretera, ¿verdad? Del derrumbe que se había dado el domingo. Y con esto pues ya habilitamos a eso de las 2 de la tarde más o menos, totalmente la carretera de Los Chorros, el tráfico en todos los sentidos. Si bien es cierto, realizamos de 12 del mediodía a 12:20, cerca de 20 minutos, estas detonaciones y actividades de limpieza. Luego pues habilitamos los carriles, pero teníamos siempre restricción mientras removíamos. Pero a eso de las 2 de la tarde pues ya quedaron todos los carriles de la carretera habilitados. Sabemos que pues siempre es una carretera vulnerable, esto no, es una realidad en la cual nos enfrentamos en el día a día, todas las familias que vienen del occidente del país hacia el área metropolitana y viceversa. Y pues es por eso que también se trabajó en un proyecto que ya tenemos los estudios de factibilidad, ya se tiene el diseño de ingeniería de este megaproyecto que se va a desarrollar en la carretera de Los Chorros, y que he escuchado algunos, pues unos pocos por ahí que han estado criticando, que dicen que parece que la carretera no se va a hacer, o que el proyecto no va en camino, o quieren incluso engañar a la gente diciendo de que hasta se robaron el dinero, ¿verdad? Quizás se ven en el espejo o piensan que somos igual que Arena, igual que el FMLN, y que no resolvió el problema. Así como este problema es un problema complejo, también la solución pues es una solución compleja, no es una solución sencilla la que hay que darle a la carretera de Los Chorros. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué pueden pavimentar una calle de 3 kilómetros? ¿O por qué pueden hacer un parque de diversiones? Que de hecho ya está terminado esa obra. ¿Por qué pueden hacer
o X proyecto y no puede empezar más rápido el tema de la carretera de Los Chorros. Y es que, digamos, la complejidad del proyecto es totalmente diferente. No es lo mismo hacer una pavimentación de 3 kilómetros de una calle que hacer un proyecto tan complejo como este. Pues, ¿verdad? No lo hicieron en 30 años, pero ahora pues lo importante es que sí se va a hacer. De hecho, el proyecto, quiero comentarte que está en licitación pública en este momento. El 5 de septiembre vamos a tener la presentación de la muestra de interés. El proceso del BESIE, del Banco Centroamericano de Integración Económica, tiene dos fases, digamos. La primera es la muestra de interés de las empresas y la segunda etapa ya es la presentación de las ofertas técnicas, financieras, legales y económicas de las empresas. Nosotros vamos a tener este 5 de septiembre la muestra de interés de las empresas de supervisión para el proyecto de la construcción de la obra, y luego pues nosotros esperaríamos que a finales de septiembre, principios del mes de octubre, nosotros ya tengamos la oferta final ya de todo el proyecto, tanto de construcción como de supervisión. Luego de esto pues hay un periodo de evaluación, ¿verdad? Al final la empresa que cumpla técnicamente, legalmente, financieramente y que tenga después de todo esto el mejor precio, porque hoy ya no es como antes, que ya tenían el ganador y que solo hacía falta la licitación, ¿verdad? Es un proceso transparente de competencia entre empresas, pero luego de tener todo esto, pues a la empresa que resulte ganadora va a ser la que va a iniciar ya con este gran proyecto de infraestructura que se va a convertir en la obra más grande que se ha realizado en nuestro país. Es una inversión de más de 300 millones de dólares. Un poco más del 50%, esto cabe destacarlo, que está financiado por el gobierno de Corea, por el gobierno de Corea del Sur, a una tasa de interés del 0.2%, que es una tasa fija, a 10 años de gracia y 40 años plazo para pagar. Es decir, tiene unas condiciones sumamente favorables este financiamiento y que gracias a Dios pues ya es una obra que va en camino, es decir, lo que hace falta es prácticamente un trámite administrativo que hay que realizar para poder contratar una empresa. Claro, es un proyecto también complejo que los tiempos de licitación, pues las empresas tienen que prepararse bien sus ofertas para poder garantizar que sea una obra que cumpla con todos los requisitos que se está solicitando. El 50%, un poco más del 50% es por parte del gobierno de Corea. ¿Y el resto? Y el resto es por parte del BESIE, del Banco Centroamericano de Integración Económica, que nos ha apoyado en varios proyectos. Los fondos ya están asegurados, ¿verdad? Ya el proyecto, por eso es que también se ha lanzado a licitación pública de esta obra. Digamos, cuando es como una buena parte de este financiamiento, pues es de parte del gobierno de Corea. Nosotros al principio únicamente teníamos cerca de un financiamiento de un 20% de parte de Corea, una tasa del 0.2%. Ahora pues ellos han mencionado que iban a incrementar, bueno, en estos días ellos mencionaron que iban a incrementar su participación. Esto significa que al incrementar ellos su participación tenemos, porque la tasa del BESIE es diferente, ¿verdad? Es decir, la tasa del BESIE anda cerca de un 4% aproximadamente y la tasa de Corea pues anda 0.2. Entonces ellos dijeron que iban a incrementar su participación, ya aprobaron esto ellos, ¿verdad? Pero esto no nos detiene los procesos de licitación, ¿verdad? Únicamente va a tener que pasar por la Asamblea Legislativa el hecho de este incremento, digamos, de participación por parte del gobierno de Corea, pero la licitación sigue, el proceso sigue, ¿verdad? La presentación de ofertas pues ya está determinada. Alguien puede entrar a la página de Comprasal y puede ver que está publicada ahí el proceso de supervisión. El 5 de septiembre pues presentan ofertas y esperamos que muy pronto pues este proyecto pueda ser adjudicado y luego comenzar con la construcción de la obra. Normalmente cuando nosotros adjudicamos un proyecto, las empresas tienen cerca de 30 días para montar plantel, maquinaria, equipo, personal, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero normalmente se inicia con algunas actividades preliminares como topografía, ¿verdad? Se hace una revisión del diseño ya de final de la obra, algunos sondeos que muchas veces se realiza por parte de las empresas, principalmente por la construcción del viaducto, del puente. Sabemos que este tramo puede ser es bastante vulnerable, que prácticamente para reducir la vulnerabilidad en el sector, o nos volamos la montaña,
o nos alejamos de la montaña, ¿verdad? Pero sucede que esta ladera pues es parte también de las faldas del volcán de San Salvador y esto complica un poco más. Entonces por eso es que también dentro del diseño se tomó en cuenta el hecho de mejor separarse de la zona crítica, alejarse lo más posible y garantizar una zona de retiro ante caída de rocas, derrumbes, que claro, ¿verdad? Es un sector altamente vulnerable, pero vamos a tener una zona bastante considerable para cualquier desprendimiento que se pueda dar y además de todas las obras de protección que va a garantizar este proyecto para poder salvaguardar la vida de los salvadoreños. Entonces, se ha pensado en todos los temas, en el tema de tráfico, por eso es que al principio el concepto del proyecto se pensaba una carretera de 6 carriles. Cuando realizamos los estudios de tráfico, en la parte de la factibilidad se determinó que la carretera no daba abasto a 6 carriles y había que construirla a 8, ¿verdad? A 8 carriles. Entonces, por eso se tomó la decisión de que este proyecto fuera a 8 carriles, por eso la inversión ronda un poco más de 300 millones, además de contar con un puente que va a ser el más largo del país. Perdón, el viaducto, el espacio ese que se va a construir, ¿va a ser el de 8 carriles o se va a ampliar incluso tramo antes? Se va a ampliar tramo antes y tramo después. O sea, la carretera, toda la carretera, 15 kilómetros desde Las Delicias hasta el desvío de Pico se va a ampliar. Es decir, el proyecto consta de 2 partes, ¿verdad? La ampliación de toda la carretera más la construcción del viaducto. Primero se va a hacer el viaducto. Se va a construir prácticamente todo simultáneamente en algunos tramos, ¿verdad? Porque sabemos el tema de la complejidad del tráfico vehicular, pero sí va a ser, es decir, no solo se va a construir el viaducto, sino que lleva los tramos de ampliación de la carretera. ¿Cuánto tiempo es para la construcción del viaducto, señor? El tiempo estimado de un proyecto como este son cerca de 2 años, ese es el tiempo de diseño, pero de toda la obra. Ese es el tiempo estimado de toda la obra. Claro, lo más complejo es el viaducto y por eso es que lleva esos tiempos. Ahora bien, a las empresas se les está solicitando una optimización de los tiempos, que es parte de las ofertas que se van a entregar. Claro, sabemos la complejidad del proyecto, sabemos que hay actividades que humanamente se puede hacer todo lo humanamente posible, pero es decir, por ejemplo, el hecho del concreto, hay concreto de alta resistencia y que de alguna manera pues puede garantizar una resistencia más rápido que otro tipo, ¿verdad? A veces tú tienes que esperar 6 días para garantizar la resistencia del concreto, 1 semana. Pero si pones uno de alta resistencia, pues este puede ser en mucho menor tiempo, en verdad, en 24 horas o en 3 días más o menos, ya puede garantizar la resistencia. Entonces se está buscando técnicas que de alguna manera garanticen una mayor facilidad para poder realizar el proyecto de construcción. O el viaducto, por ejemplo, algunos tramos podrían ser prefabricados y esto garantiza pues hacer algunas actividades pues lo más rápido posible. Pero esto va a depender también de acuerdo a las ofertas. El tiempo de diseño sí es de 2 años, pero se les está pidiendo una optimización. ¿Qué longitud tiene el viaducto? El viaducto tiene un poco más de 1 kilómetro, incluyendo los accesos de los puentes. Esto es porque tenemos un tramo bastante crítico después del balneario de Los Chorros. De hecho, justamente después del balneario de Los Chorros es donde se han dado estos últimos 2 derrumbes. Y además de una serie de derrumbes que se han dado en el pasado, en todo ese tramo, y que sabemos que bueno, han fallecido decenas de salvadoreños en esta carretera y no queremos seguir lamentando hechos como lo que ocurrió recientemente. Y además de todo el tráfico vehicular que se genera, ¿verdad? Es decir, día a día pasar por 15 kilómetros para la población pues es un calvario prácticamente, pasan horas y horas en el tráfico vehicular y ya es el momento de que se solucione de una vez por todas esta problemática y por eso es que se incluyó también la ampliación de la carretera. El acceso del viaducto inicia justamente después del balneario de Los Chorros. Después. Prácticamente donde se dio el derrumbe del fin de semana. Prácticamente donde se dio el derrumbe del fin de semana, ¿verdad? Vamos hacia el occidente, entonces ahí tendríamos que abordar subirnos al viaducto hacia la izquierda. Vamos a venir al incorporarnos, ya sea desde la Monseñor Romero, desde Santa Tecla, vamos a entrar a una carretera 8 carriles, 4 por sentido, que va a tener sus hombros, que va a tener también un espacio protegido para peatón y también para ciclistas.
la carretera con su jersey, ¿verdad? Por ser una carretera de alto tráfico, no podemos tener una ciclovía en una carretera de alto tráfico si no garantizamos toda la protección necesaria. Luego, pues, después del balneario de Los Chorros, toda la población va a ingresar a un puente que va a ser de un poco más de 1 kilómetro, y luego justamente por el sector después del sector de La Pedrera, pues estaría la incorporación nuevamente, ¿verdad? Luego de salir de todo ese tramo, donde normalmente pues, se han dado derrumbes, caída de rocas y otro tipo de material. Y ingresamos otra vez pues, a una carretera de 8 carriles. Luego de esto, en el sector del Poliedro, ahí vamos a tener, bueno, las incorporaciones para el sector de Lourdes, ¿verdad? Para el sector de Lourdes y para Sonsonate, que es el que antes de construir el periférico Claudia Lars, pues era el ingreso, es prácticamente uno de los ingresos principales. Todavía sigue siendo uno de los ingresos principales de todos los que vienen de San Salvador, y ahí vamos a hacer una serie de obras de paso, de hecho en ese sector, y luego en ese tramo ya perdemos un carril, es decir, veníamos de 4 carriles, entonces como hay carriles de incorporación en ese tramo, luego la carretera se vuelve de 3 carriles por sentido, hasta llegar al desvío de San Juan Opico, donde estamos construyendo el paso a desnivel, ¿verdad? El paso a desnivel, que el paso a desnivel es a 4 carriles, y tenemos, bueno, y vamos a tener a los costados, pues, otros 4 carriles, porque hay que garantizar también otras incorporaciones, vea, el sector de la carretera de Quesaltepeque, ya sea si uno viene desde San Salvador hacia el occidente, y en el otro tramo, pues si uno viene del Claudia Larzo, si viene del sector de Santa Ana, la incorporación para todas las familias que transitan por este tramo, ¿verdad? Y que tengan una incorporación directa hacia la carretera. Sáqueme de una duda porque mentalmente no alcanzo a dimensionarlo. Enfrente del Turicentro de Los Chorros hay dos carriles de descenso y 3 creo que son los que hay, por lo menos en ese segmento, sí, hacia arriba. Así es, es correcto. De esos 5 se van a hacer 8. Se van a hacer 8. Y va a agregar ciclovía. Y se va a agregar ciclovía y espacio peatonal. Y paso peatonal. Wow. ¿Adiós el Turicentro o es hacia el otro lado o cómo se va a hacer? Es hacia el otro lado. Ok. ¿Y hacia el otro lado no es donde hay una quebrada, señor? De hecho, por ese tramo es donde pasa el viaducto, ¿verdad? ¿En la quebrada? Por la quebrada. Por la quebrada. Claro, ¿verdad? Es una obra compleja, es decir, en otros países, en México, en otros países de América Latina, en Europa, etcétera, pues se han construido este tipo de obras en quebradas o en ríos o en sectores altamente vulnerables, y son obras que se ha garantizado en el tiempo que pues resuelven parte de esta problemática, ¿verdad? Lo hemos visto en Japón, lo hemos visto en Corea del Sur, por ejemplo, este tipo de proyectos, viaductos que se han construido que al final, pues, a través de estas obras se garantiza la conectividad. Y esto se ha hecho no solo en temas de carreteras, sino que en el tiempo, en construcción incluso de sistemas de transporte, ¿verdad? En diferentes países. Entonces, así como por ejemplo se construyó el viaducto de la carretera Camino a Sur City, que pasa por un río, ¿verdad? Por una quebrada, y pues tiene su altura considerable, lo único que es de cerca de 280 metros. Este va a ser por lejos muchísimo más grande, ¿verdad? Porque hay más de 1 kilómetro de viaducto el que se va a construir. Y con 8 vías. Y el otro es de 4 carriles, es decir, es el doble, ¿verdad? De ancho. El doble, básicamente. El doble de ancho, un poco más del doble porque lleva más espacio. Digamos, el financiamiento sí se aprobó en la Asamblea Legislativa de este proyecto. Nosotros, pues, en la nueva Asamblea Legislativa, porque la anterior no nos aprobaba nada, nosotros estábamos todavía trabajando en la etapa del diseño de ingeniería, porque el diseño no se había concluido, lamentablemente, pues antes, a pesar que no nos aprobaban nada, ni tan siquiera los fondos del proyecto de construcción, pero con fondos disponibles del Ministerio de Obras Públicas y a través también del Fondo de Preinversión del Ministerio de Hacienda, que es FOSEP, se hizo el concurso público. Fue una licitación que duró bastante tiempo porque, bueno, la sacamos en 2019, se adjudicó más o menos a finales del año 2020 y inició a principios del año 2021.
¿Por qué fue así? Pues principalmente por la complejidad que tenía este proyecto. Fue una invitación para empresas nacionales e internacionales. Al final ganó un consorcio brasileño. La empresa se llama Concremat, con otra empresa brasileña, con la cual pues hicieron todo el diseño, la factibilidad y el diseño de ingeniería de esta obra, para poder tenerla ya concluida y luego de esto pues poder lanzar el proyecto a construcción. Y es ahí cuando ya terminamos el diseño que hemos lanzado esta licitación pública para que las empresas pues tanto nacionales como internacionales puedan participar. Claro, hay procesos en los cuales se siguen, que son parte de las entidades financieras, ¿verdad? Teníamos que tener algunas no objeciones por parte del banco para poder publicar las bases de licitación, por ejemplo, ¿verdad? Esto lleva un proceso de un par de meses, el hecho de poder tener aprobada incluso las bases de licitación por todos los requerimientos técnicos, financieros, legales y de transparencia que se ven con las entidades financieras, y en este caso con el BESIE y con el gobierno de Corea, que se está viendo a través de Exim. Eso es lo que se aprobó, y por eso es que hemos podido sacar a licitación pública ya la construcción de la obra, ya la construcción. Muy bien. 300, un poco más de 300 millones solo el viaducto. No, toda la obra. Los 15 kilómetros. Los 15 kilómetros. 300 millones. 300 millones, obviamente incluye el puente, el viaducto, que es la obra más compleja, pero también lleva una serie de obras de paso, ¿verdad? Es decir, no solo es la ampliación a 8 carriles de toda la carretera. No, pero sí, no es que me parezca mucho, me parece poco para todo lo que se va a hacer. Sí, no, la verdad que algunos pensaban que solo el viaducto era el costo de todo el proyecto, ¿verdad? Pero no, es los 15 kilómetros de carretera desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico, la ampliación de la carretera, unos tramos a 8 carriles, otros pues del Poliedro a Opico a 6 carriles, y la construcción del viaducto, ¿verdad? Además de una serie de obras de paso que hay que realizar. Por ejemplo, en el sector para entrar a Lourdes, en el tramo del Poliedro, pues hay que hacer una serie de obras de paso, de pasos a desnivel en ese sector para poder garantizar los flujos vehiculares, o por ejemplo en el sector donde hay residenciales que normalmente pues obstruyen parte del tráfico vehicular, se van a hacer también algunas obras de incorporación para que no para reducir el riesgo ante accidentes y garantizar una mejor circulación en la zona. Hay una serie de retornos que hay que construir, ¿verdad? Y retornos que garanticen una buena circulación y que no generen embotellamientos, ¿verdad? O complicaciones al incorporarse, porque ya, es decir, no es una carretera de 2 carriles a las que las personas se van a tener que incorporar de 2 carriles por sentido, sino que es a una carretera de 4 carriles y se tiene que garantizar pues toda la seguridad vial de todos los conductores que van a transitar por ella. Lo importante en este momento es que ya está en licitación, es decir, ya se tienen los recursos. Al tener los recursos, pues se empieza a hacer las gestiones de no objeción, es decir, de aprobación por parte del banco. En este momento, pues ya se tiene la no objeción para poder sacar el concurso público, por eso ya salió. Y ahorita, pues lo único que estamos esperando es presentación de ofertas de parte de las empresas, y luego que presenten sus ofertas, nosotros vamos a hacer la evaluación técnica, financiera, legal, económica de cada una de ellas, y la empresa que cumpla con todos estos requisitos y que al final tenga el mejor precio, pues él va a ser la empresa ganadora y la que va a empezar a construir la obra. ¿Esta licitación que se va a paso de nivel de la UTILA? Sí, teníamos que realizar todo el sistema del cableado eléctrico en la zona, ¿verdad? Había algunos cables subterráneos que había que colocar y otro tipo de actividades, y eso de alguna manera pues generaba complicaciones en llevar maquinaria y algunos equipos que se tenían que instalar en la carretera, y preferimos hacerlo en horario nocturno y en horas de la madrugada. De hecho, hoy a las 5 de la madrugada pues se terminaron estas actividades y otra vez se reaperturó el tráfico vehicular, porque este paso a desnivel pues va a contar con toda la iluminación, la señalización vial y seguridad vial, que es sumamente importante para garantizar un tránsito ágil y seguro de toda la población. Son más de 30.000 conductores en promedio diario que van a transitar a través de esta obra. De hecho, quiero comentarte que ya, ya con estas actividades, pues prácticamente el día de hoy casi que ya va a estar concluido en un 99.9%, porque la última actividad pues es algunas cosas que vamos a colocar el día jueves ya en el redondel, ¿verdad? Pero ya con lo que vamos a colocar el día jueves en el redondel ya
la obra va a estar 100% Habilitada. terminada y habilitada. ¿Lo va a habilitar cuándo? ¿Jueves o viernes? Entre esos días lo vamos a habilitar, ¿verdad? Pero todo ya los dos carriles, porque ahorita solo está habilitado un carril nada más. que han estado cambiando si es este o es este otro, dependiendo de los trabajos que están haciendo con los barandales o con Así barras es. de seguridad. De hecho, los barandales, exacto, hemos estado trabajando con los barandales y los barandales llevan también iluminación. Es decir, va a estar bien iluminada la carretera, ya se señalizó también los dos carriles. En este momento prácticamente ya estamos a punto, a unos días ya de habilitarla y ya de concluir al 100% pues con este paso a desnivel que se ha construido en tiempo récord, porque teníamos planificado terminarlo en noviembre, finales de noviembre, y pues lo estamos entregando 3 meses antes, ¿verdad? Básicamente del tiempo estipulado. Va a quedar habilitado incluso el tránsito en el redondel para retornos, para quienes vengan. Va a quedar habilitado, va a quedar habilitado todo. Lo que sí quiero mencionar, porque decir, nosotros pensamos en una obra integral, no solo en el paso a desnivel, y es que en el mes de septiembre, ahora bien, esto no va a interferir tanto en el tráfico vehicular, porque las actividades se van a hacer en un tramo de carretera, pero más o menos a mediados de septiembre se van a iniciar con unas actividades. ¿Cuáles son estas? Nosotros vamos a mejorar los retornos que se tienen en el sector del centro comercial El Faro. Normalmente pues hay una incorporación de todas las personas que vienen de Nuevo Cuscatlán y se meten en uno de estos retornos. En cuestión de 10 metros tienen que cruzarse 3 carriles. Y eso genera parte del embotellamiento en la carretera, ¿verdad? Y accidentes. Entonces vamos a mejorar esos retornos. ¿Van a mejorarlo o lo van a cerrar? Lo que pasa es que para Nuevo Cuscatlán se va a cerrar, ¿verdad? Para Nuevo Cuscatlán prácticamente quedaría cerrado, pero sí se necesitan algunas incorporaciones de algunas familias que vienen de carretera al puerto o de otros tramos, Zaragoza, entre otros, donde se van a mejorar algunos retornos que están en la zona, ¿verdad? Sí se va a hacer un mejoramiento, claro, si alguien viene de Nuevo Cuscatlán y quiere ir a carretera al Puerto de la Libertad o al Centro Comercial Faro, va a tener que bajar al redondel, al redondel Utila, o sea, ¿verdad? el retorno va a quedar habilitado para quienes vengan del puerto, de cualquier otro lugar y que quieren... Pero si viene de Nuevo Cuscatlán no va a poder pasar. Pero si de Nuevo Cuscatlán quiere ingresar a ese retorno, no se va a poder. No se va a poder. Van a poner separadores, me imagino. Sí, se va a mejorar ese tramo, ¿verdad? Se van a poner diferentes medidas de seguridad vial, pero también se va a hacer una mejora en las incorporaciones, porque también lo que sucede normalmente es que cuando tú te quieres incorporar, ahí ya estás invadiendo el carril, ¿verdad? Entonces se va a garantizar el mejoramiento de esos tramos para que tengan una mejor incorporación sin interrumpir el tráfico vehicular. Y quería mencionar también que del redondel Utila al centro comercial El Faro se va a ampliar un carril, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque alguien cuando vea la obra terminada, cuando ya se habiliten los dos carriles, puede decir, bueno, pero nosotros que nos queremos incorporar del Boulevard Sur, eso de alguna manera va a generar un poco de complicaciones, porque viene del paso, si tú subes al paso a desnivel, venís dos bajando y la carretera en ese tramo tiene dos carriles, ¿verdad? Los que vienen del Boulevard Sur. Entonces los que vienen del Boulevard Sur se tienen que incorporar, pero esa incorporación también detiene al que viene del paso a desnivel. Y eso va generando parte del tráfico, ¿verdad? Entonces la idea es habilitar un carril adicional para los que vengan del Boulevard Sur, se incorporen directamente a través de un carril en la carretera sin interrumpir el tráfico de los que vienen en el paso a desnivel. Muy bien. Habilitado entonces, ¿qué día nos comprometemos, ministro? ¿Jueves? Sí, fin de semana, pero va a ser antes, creería yo, ¿verdad? Sí, ya prácticamente está terminado. En todo caso, para el fin de semana estará listo. En todo caso, para el fin de semana, pero no pasa de este mes. Sí, bueno, con la calle de Jocuaití, que había el Rosario, que es en Morazán, ese proyecto pues ya sacamos la licitación pública, ya se adjudicó. Estábamos únicamente evaluando la empresa de supervisión que había presentado su oferta y ya está adjudicado también el proyecto. Entonces nosotros consideramos que ya en el mes de septiembre pues las obras en ese sector ya van a dar inicio, ¿verdad? Es decir, de alguna manera las empresas luego de resultar ser adjudicadas de los proyectos pues tienen un tiempo para montar la maquinaria, el plantel y llevar todos sus equipos, que es un plazo de 30 días aproximadamente, y pues ya prácticamente lo está cumpliendo. Entonces el próximo mes, en el mes de septiembre, ya se van a empezar a ver diferentes trabajos en ese sector. En el caso de Las Pilas, Río Chiquito y Comalapa, en el sector de Chalatenango,
quiero mencionar que este es un proyecto de cerca de 23 kilómetros aproximadamente. Nosotros sacamos un proyecto que es diseño más construcción de la obra. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si uno interviene la carretera completa, estos tramos completos, en algunos de los carriles tenemos una complicación, y es que no tienen los anchos adecuados en todos los tramos. Entonces hay que hacer una ampliación, y esto implicaba un diseño a detalle de todo el tramo de carretera, ¿verdad? Es decir, hay que hacer todo el diseño geométrico, hay que diseñar todo el sistema de drenajes. Prácticamente ya se está terminando. Entonces, luego de terminado, nosotros vamos a empezar a construir pues ya toda esta carretera. Ahora bien, vamos a iniciar prácticamente el próximo mes con algunas actividades, principalmente en el tramo en el tramo de Comalapa, que se habían hecho algunas actividades, pero vamos a iniciar, perdón, con Río Chiquito. En el tramo de Río Chiquito vamos a pavimentar 4 kilómetros en este momento. ¿Por qué? Porque esa parte ya prácticamente tenemos un diseño, la parte del diseño ya está más avanzada, entonces vamos a iniciar con trabajo en ese tramo. Lo que sucede en algunos proyectos es que se adjudican diseño más construcción, es decir, la misma empresa que hace el diseño, pues es la misma empresa que construye. Entonces, muchas veces se genera una expectativa mayor en el sentido de que se cree que al nomás adjudicar en ese tipo de proyectos, pues las empresas van a entrar de manera directa a realizar todo el proceso constructivo, ¿verdad? En estos pues tienen un periodo de diseño que es alrededor de 4 meses aproximadamente, y luego se inician los trabajos. Nosotros vamos a iniciar con la pavimentación en este mes de septiembre de cerca de 4 kilómetros aproximadamente en el tramo de Río Chiquito y Las Pilas, y luego pues vamos a seguir trabajando en el resto del tramo de carretera para poder pavimentar los 23 kilómetros. Entonces, lo importante es que la obra se va a hacer, se está trabajando en el proyecto, y ya pues como ya tenemos bastante avanzado un tramo, pues vamos a iniciar con la primera etapa. Bien, voy a tratar de leer la mayor cantidad de comentarios y preguntas que tienen los amigos televidentes. Artesano nos dice, buen día, pregúntele por qué los trabajos de la carretera de Nejapa a Opico han tardado tanto. Lo que circulamos frecuentemente por la zona debemos de maltratar nuestros vehículos porque se levantó el asfalto por kilómetros y grandes hoyos hasta el redondel Claudio Arz. Sí, bueno, en el tramo de la carretera de Quesaltepeque, bueno, nosotros estamos tratando de mejorar todos esos tramos de carretera, todas las carreteras principales de nuestro país, que son ruta MOP, ruta fluvial, pues estamos garantizando que que estén libres de baches, ¿verdad? Todos esos tramos. Algunas pues solo hacemos bacheo, cuando solo requiere bacheo, y en el caso que requiere una intervención completa, pues se realiza. Incluso se reconstruyen los sistemas de drenaje en caso de ser necesario, o se construyen nuevos sistemas de drenaje. En el caso de esta carretera, es una técnica que estamos utilizando a través de una máquina que avanza pues en varios kilómetros cuando nosotros estamos realizando todos los trabajos. En este momento pues ya llevamos cerca de un 80% de avance del proyecto. Si bien es cierto, la obra pues lleva una intervención de más de 16 kilómetros aproximadamente, y de alguna manera pues llevaba su tiempo pues a realizar el proceso de construcción. Si uno puede ver pues el tiempo que ha tardado de alguna manera la obra, pues ha sido en los tiempos estimados de construcción. Ahora bien, el invierno pues complica algunas actividades, es decir, nosotros podemos estar trabajando, por ejemplo, en horario nocturno o programar realizar los trabajos en horario nocturno y en horas de la madrugada, pero empieza a llover y esto de alguna manera pues nos complica, ¿verdad? Incluso a veces empieza a llover a las 5 de la tarde y esto hace que no podamos iniciar con algunas actividades. Esto fue lo que iba pasando. Entonces lo que sucedía es que se quitaba el pavimento de la carretera y empezaba a llover, generaba baches en los tramos que ya se había quitado la carpeta asfáltica que estaba dañada para sustituirla, y pues complicaba porque no se podían ingresar con los trabajos, y esto es lo que de alguna manera pues ha vivido las personas que viven en ese sector. Ahora bien, ¿cuál fue la decisión que tomamos? Pues como lamentablemente en horario nocturno se nos ha complicado por las diferentes lluvias, porque no solo es que dejó de llover y luego pues podemos seguir trabajando, ¿verdad? Por temas de control de calidad, es decir, no podemos poner, hay cierta humedad que está en la carretera y no podemos poner encima de eso el asfalto, porque puede generar
complicaciones en el futuro, que se levante, ¿verdad? De hecho, digamos, una de las complicaciones que se generan en las carreteras es que el asfalto se levanta por filtraciones de agua, y eso pues tenemos que evitarlo de alguna manera. Entonces, se ha estado trabajando, la verdad, en horarios de la mañana y en horarios de la tarde, y esto ha generado complicaciones en el tráfico vehicular en ese sector, ¿verdad? Porque la carretera es a 4 carriles y hemos tenido que invadir uno de los carriles en ambos sentidos, ¿verdad? Claro, vamos a hacer todo lo necesario para que este proyecto pueda terminar pronto y que todas las familias que transitan por este sector pues puedan tener una carretera en buenas condiciones, y que el tránsito vehicular pues sea más fluido por todo ese sector. Una de las cosas que mencionaban el día de ayer es que ya se recarpeteó prácticamente un buen tramo de la carretera, desde el sector del Redondel Integración hasta el desvío de San Juan Opico, en ese sentido, pero mencionaban el tema de la señalización vial, ¿verdad? Que en este momento no se ha señalizado, esa era una de las cosas que también nos mencionaban. Yo quiero mencionar algo con respecto a esto. Nosotros tenemos que esperar alrededor de 15 días para comenzar con la señalización luego de poner la carpeta asfáltica. ¿Por qué? Por temas de control de calidad, porque si no, la señalización que nosotros coloquemos pues no va a tener la misma resistencia y la durabilidad necesaria, ¿verdad? Entonces, es de mencionar esto porque si nosotros lo ponemos con el asfalto recién colocado, pues la señalización se oscurece por el mismo asfalto, ¿verdad? Y esto genera que no dure mucho tiempo. Muy bien, ministro, hay muchas preguntas, no creo que logremos terminar todas, el tiempo que nos queda ya es bastante corto, pero Jonah nos dice 3 preguntas. Iluminación del Boulevard Monseñor Romero. ¿Se va a iluminar la obra final desde Opico hasta Santa Tecla? Y urge pasarelas y ciclovías en el área de Pasatiempo, Unicentro, Logres y Arboledas, que me imagino que esto es parte del proyecto de lo que eso va en el proyecto, ¿verdad? No se han realizado porque si no después las vamos a tener que demoler, ¿verdad? Ahorita la carretera tiene una cantidad de carriles y luego se van a incrementar, ¿verdad? Entonces de una sola vez estamos considerando esas obras que van a mejorar la circulación en esos tramos. Y no solo es de hablar de construir pasarelas, ¿verdad? En este caso sí van a ser necesarias porque en una carretera de 8 carriles en algunos tramos pues va a ser imposible circular a pie. Ahora bien, mucha gente pues no utiliza las pasarelas en algunos tramos, no en la carretera de Los Chorros, sino que en otras carreteras donde queremos garantizar un mejor paso peatonal, pues se van a instalar semáforos peatonales en diferentes intersecciones, cosas que no hay ahorita en el país para mejorar la circulación. Ahora bien, en la carretera de Los Chorros, en este caso, pues por ser una carretera de alto tráfico no podemos hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Si no podemos generar accidentes entre otro tipo de actividades que se puedan dar. La otra pregunta era... Era la iluminación de la... la iluminación. Nosotros vamos a iluminar la Monseñor Romero, el Boulevard Monseñor Romero completo. Ya tenemos un proyecto que vamos a empezar este mismo año. Y también vamos a iluminar toda la carretera al puerto, desde el sector de Lutila hasta llegar al redondel Conchalío del bypass de la carretera Camino Sur City. Vamos a iluminar cerca de 30 kilómetros aproximadamente de carretera. Es iluminación con tecnología solar. También son unos postes translúcidos que se van a colocar, que conllevan iluminación. Y además de toda una serie de vegetación que se va a sembrar a lo largo de la carretera. Ya incluso empezamos a sembrar algunas palmeras, por ejemplo, en la carretera Camino de Sur City. Vamos a seguir trabajando para poder reforestar, digamos, toda esa carretera que sabemos que es sumamente importante y transitada para todas las familias que visitan las diferentes playas de la Libertad. Bien, sí, y es que en el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente por la mala planeación urbana, entre otro tipo de cosas, pues no se han construido una serie de obras que sabemos que son importantes de realizar. Por ejemplo, un anillo periférico que garantice la circulación de todo el transporte, que no ingrese a la ciudad, sino que se trasladen a través de otros tramos de carretera. Son varias cosas pues las que de alguna manera inciden, ¿verdad? Si bien es cierto, hay ciertos horarios en los cuales el transporte de carga puede ingresar, pero de alguna manera pues se dan accidentes en diferentes tramos. Muchas veces es por desperfectos mecánicos y es por eso que en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, hay algunas reformas de ley
en términos del sector transporte para poder garantizar revisiones técnicas vehiculares, Correcto. entre otro tipo de cosas para poder mejorar la circulación en las carreteras y no tener la gran cantidad de accidentes que se dan, que normalmente una buena parte son por fallas mecánicas en los diferentes vehículos. Otra parte pues son por diferentes motivos. De hecho, el principal motivo es la distracción del conductor. Muchos andan con su celular o están platicando o están realizando otra actividad y pues sufren de un accidente vial. Entonces, yo creo que es un trabajo de todos, ¿verdad? El hecho de poder reducir la cantidad de accidentes. En el caso del transporte público, pues es algo especial. Normalmente hay una competencia entre las diferentes rutas. En una ruta podemos, y entre las mismas rutas incluso, en una misma ruta podemos tener hasta 100 empresarios. Es decir, es una cosa que se han dado permisos de concesión a lo largo del tiempo a diestra y siniestra, ¿verdad? Y sin requisitos en la mayoría de casos. Entonces, entre los mismos empresarios, pues esa pelea por trasladar pasajeros es la que normalmente genera accidentes de este tipo, ¿verdad? Claro, el Viceministerio de Transporte, a través del Viceministerio de Transporte se está trabajando en todo este tema. Es un tema complejo también, ¿verdad? No es un tema sencillo, pero lo importante es que poco a poco pues se van a ir haciendo los cambios necesarios. Hay reformas de ley en la Asamblea que esto va a ayudar a contribuir pues con los cambios que necesita el sector transporte para ir mejorando la calidad y el servicio de todos los usuarios. Muy bien, ministro, no tengo más tiempo, le agradezco el que nos haya acompañado esta mañana. Qué buena noticia que el tráfico está abierto en todos los carriles en la carretera de Los Chorros, y qué buena noticia la que tenemos de que vamos a poder utilizar ya el paso de nivel en Autila. Última pregunta y muy breve porque son segundos los que me quedan. El proyecto del parque de diversiones allá en Surf City, en el Malecón, ¿para cuándo está programado, señor? El parque de diversiones se piensa inaugurar a finales de esta semana, a finales de esta semana, pero sí, ya estamos a unos días. El ministerio, bueno, nosotros apoyamos al Ministerio de Turismo, ¿verdad? La construcción de la infraestructura, el montaje de las ruedas mecánicas. El ISTU pues estuvo trabajando también, ellos hicieron algunas obras también civiles en el sector para poder hacer algunas casetas que van a servir para todo el tema del ingreso a las ruedas, de las personas que van a estar atendiendo en cada una de ellas. Y pues ya está, ¿verdad? Es decir, ya está un 100%, ya se tiene garantizada la logística por parte del Ministerio de Turismo. Este es un gran proyecto que se ha realizado y pues que sin duda va a ser un espacio de diversiones, un espacio público para todos los salvadoreños. Nuestro país pues ha contado con muy pocos espacios públicos. Y es ahora pues que se está brindando este tipo de espacios. Bueno, desde que el presidente de la República pues fue alcalde a través del centro histórico, ahora pues Mario Durán está trabajando en la otra fase del centro histórico de San Salvador y estamos trabajando en otros proyectos, como en este caso algunas obras que son parte del desarrollo de Sur City, ¿verdad? Esta obra del parque de diversiones es una de ellas y que ya esta semana, en unos días, ahí por jueves o viernes se va a estar inaugurando. Muy bien, gracias por habernos visitado esta mañana, se le agradece, ministro, muy amable. Muchas gracias, gracias Moisés, y un saludo a todos los salvadoreños.